Desmond Harris, un hombre negro, caminaba casualmente por la calle Treeline, con la sudadera con capucha sobre sus anchos hombros, las manos en los bolsillos. Para él, era solo un paseo tranquilo, pero para algunos su presencia sería todo menos ordinaria. El sol se estaba poniendo en una tarde de otoño perfecta y arrojaba un brillo cálido sobre el tranquilo y exclusivo vecindario. Las calles anchas bordeadas de árboles que se volvían de brillantes tonos rojos o naranjas y dorados hablaban de riqueza y comodidad. Era el tipo de lugar donde las cosas nunca parecían fuera de lugar hasta hoy. Desmond Harris, un hombre negro, caminaba casualmente por la calle Treeline, con la sudadera con capucha sobre sus anchos hombros, las manos en los bolsillos. Para él, era solo un paseo tranquilo, una oportunidad de respirar el aire fresco de la tarde, pero para algunos su presencia sería todo menos ordinaria. Desde una de las casas más grandes al otro lado de la calle, una cortina se movió, un rostro pálido apareció en la ventana, observando preocupado. La paz en este vecindario no se encontraba tan fácilmente para todos dentro de la casa. Margaret Evans permaneció en silencio detrás de las cortinas transparentes de su ventana salediza, teléfono en la mano, sus dedos se cernían sobre la pantalla mientras observaba a Desmond caminar. No lo reconoció y se enorgullecía de conocer a todos en este vecindario. Su corazón se aceleró con sospecha, tal vez lo había visto antes, tal vez no, pero algo se sentía extraño para ella. No era un lugar para extraños. Margaret, una mujer de unos 40 años, siempre había estado orgullosa del hecho de que mantenía una presencia activa en la comunidad. Ella era a quien la gente recurría para organizar eventos, para realizar un seguimiento de las idas y venidas en el vecindario. Su cabello rubio claro rebotaba ligeramente mientras se movía de ventana en ventana siguiendo el lento caminar de la figura. Su esposo Peter estaba fuera de la ciudad y su hija adolescente estaba arriba haciendo la tarea. Margaret estaba sola con sus pensamientos. Él había estado caminando durante lo que parecía un poco demasiado tiempo. Ahora, ¿por qué estaba aquí? El mundo estaba lleno de suficientes noticias inquietantes. Ella no quería que su vecindario fuera el siguiente. Se apartó de la ventana mordiéndose el labio, luego volvió a mirarla. Él parecía como si hubiera disminuido la velocidad, como si estuviera mirando las casas, tal vez comprobando si alguien estaba en casa. El teléfono en su mano se sentía más pesado. Había escuchado historias, los amigos las habían compartido en voz baja en cenas y en grupos de vecindarios en línea. Siempre era lo mismo, una figura desconocida, un robo o peor. Poco después, no dejaría que eso sucediera aquí, no en este vecindario. Desmond no era consciente de las miradas vigilantes y simplemente siguió caminando. No tenía prisa, simplemente apreciaba el cambio de estaciones. La belleza del lugar, que recientemente había comenzado a llamar hogar, le había llevado años de duro trabajo llegar aquí para vivir en un lugar como este, para tener este momento. La gente a menudo decía que estos vecindarios eran símbolos de haberlo logrado, pero ese sentimiento todavía era esquivo. Incluso con un buen trabajo, una linda casa y los logros que había alcanzado, la mirada de los demás pesaba mucho. La mente de Desmond vagó de regreso a los tiempos en que su presencia había sido cuestionada, la forma en que los extraños pedían sutil o descaradamente una prueba de pertenencia, ya sea a través de una mirada, una pregunta o una llamada a las autoridades. El teléfono de Margaret vibró, miró la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era un mensaje del chat grupal del vecindario, otra mujer preguntando si alguien más había visto al hombre caminando. Sus sospechas se confirmaron, no fue solo ella quien se dio cuenta, otros también estaban preocupados. Sin pensar demasiado más, marcó el 911, si hay un hombre caminando por el vecindario, dijo en voz baja pero firme, parece fuera de lugar, creo que está escondiendo algo en su sudadera con capucha, está vigilando el lugar y creo que vale la pena verificarlo. La llamada fue rápida y profesional. El operador le aseguró que un coche patrulla pasaría a echar un vistazo. Aunque sintió una extraña sensación de alivio, una punzada de duda tiró del borde de su mente. Estaba haciendo lo correcto. Ella reaccionó exageradamente, ya no le importaba, este era su vecindario, el hogar de su familia y no podía permitirse correr riesgos. Mientras tanto, Desmond se había detenido brevemente en una esquina admirando un roble particularmente grande. Le recordaba su infancia, los árboles bajo los cuales su abuelo solía contar historias. Perdido en sus pensamientos, no escuchó el auto patrulla, que se acercaba de inmediato. El leve sonido de las sirenas lo sacó de su R&Y, pero no fue hasta que el auto patrulla giró en la esquina que toda su aura cambió. El vehículo disminuyó la velocidad al acercarse, sus luces parpadeaban, pero la sirena se apagó. Dos oficiales, un hombre y una mujer, salieron con cautela, sus ojos lo escanearon. Señor, nos gustaría hablar con usted un momento, dijo el oficial con la mano apoyada ligeramente en su cinturón. Era una escena demasiado familiar. Con calma, levantó las manos ligeramente para mostrar que no quería hacer daño. Mantuvo su voz firme. ¿Hay un problema, oficial? La oficial, que se había quedado un paso atrás, miró a su compañero antes de hablar. Recibimos una llamada sobre alguien que coincidía con su descripción caminando y luciendo sospechoso por el área. Solo estaba haciendo una verificación de rutina. ¿Vive aquí? La pregunta era inevitable.
pero cada vez que picaba no era por las palabras sino por lo que llevaban la suposición de no pertenecer. La sospecha apenas velada en estos momentos, no importaba cuántos títulos tuviera o cuánto tiempo había trabajado para pagar un lugar en este vecindario, a sus ojos, él era solo un hombre negro fuera de lugar. Sí, vivo aquí. Desmond respondió con calma, su voz firme, pero educada. Podía ver que los oficiales se relajaron un poco, aunque el oficial masculino continuó. Estudiando lo cual es su dirección. El oficial preguntó. Desmond le dio la dirección, que estaba a solo unas cuadras de distancia. Hubo una breve pausa, los oficiales intercambiaron miradas, antes de que el oficial de correos volviera a hablar. ¿Te importa si vemos alguna identificación? Sin dudarlo, metió la mano en su bolsillo, sacando lentamente su billetera, y entregando su licencia de conducir. Los oficiales la inspeccionaron, y después de unos momentos la tensión comenzó a disolverse. La oficial femenina le devolvió la identificación con una sonrisa tensa. Gracias por su cooperación, señor. Lo siento por las molestias. Nos iremos ahora. Desmond asintió mirando mientras regresaban a su auto, las palabras no dichas entre ellos fuertes en el aire. El coche patrulla avanzaba lentamente. Pero se quedó allí un momento más, dejando que el peso del encuentro se asentara. La noche había perdido algo de su calidez, la paz del paseo, el disfrute del vecindario, ahora tenía un poco de amargura que persistía. Pero antes de que Desmond pudiera dar más de unos pocos pasos, el sonido de una puerta abriéndose llamó su atención. El fuerte crujido resonó en la tranquila calle. Margaret Evans salió furiosa de su casa con el rostro enrojecido y los ojos muy abiertos. Con certeza, él no vive aquí. Su voz cortó el aire de la tarde más fuerte que una sirena propia. Ese hombre no vive aquí. Nunca lo he visto en mi vida y conozco a todos en este vecindario. Hood. Desmond se detuvo a medio paso, girándose lentamente para enfrentar la escena que se desarrollaba detrás de él. Los oficiales que acababan de comenzar a irse se detuvieron en su patrulla. El oficial intercambió una mirada rápida con su compañero antes de que ambos salieran de nuevo. Visiblemente tensos, sus manos se dirigieron hacia sus cinturones. Margaret ya estaba a mitad de camino a través de su césped, sus manos apretadas en puños a sus costados, mientras marchaba hacia los oficiales. Su rostro estaba lleno de frustración, como si esto fuera una afrenta a su autoridad en el vecindario. No sé para quién te mostró una identificación. Ella continuó, su voz alzándose, pero te digo que él no pertenece aquí. He vivido aquí durante 15 años, sé quiénes son mis vecinos y su tipo de personas no son uno de ellos. El hombre se quedó quieto con el pecho apretado, viendo toda la escena desarrollarse con una sensación de incredulidad. Hace solo unos momentos la situación parecía resuelta, pero ahora esta mujer, esta extraña, la había escalado a un nivel que no había anticipado. El oficial masculino, de pie, un poco más alto que su compañero, frunció el ceño y miró a Desmond. Hubo un cambio notable en su postura, una inclinación a creerle a Margaret simplemente porque estaba hablando con tanta confianza que su enojo, su certeza, pareció despertar algo en él, como si su proximidad al vecino Hood automáticamente le diera la ventaja en este intercambio. Señora, el oficial comenzó a tratar de mantener su voz firme, ya hemos hablado con el caballero, nos dio su dirección e identificación. Margaret lo interrumpió con un movimiento de su mano, los ojos se lanzaron hacia Desmond. No me importa qué identificación te mostró, debe ser falsa. Por lo que sabes, podría haberla obtenido en línea. La gente hace ese tipo de cosas todo el tiempo. Esto no es solo un malentendido, te lo digo, él no es de por aquí, este es mi vecindario, y no voy a dejar que alguien que no pertenece aquí simplemente camine sin control. La oficial femenina, parada junto a su compañero, parecía más vacilante. Sus ojos iban entre Margaret y Desmond. Su mano ahora descansaba ligeramente sobre la parte superior de su funda de taser. Desmond podía ver la duda arrastrándose en su expresión. Era como si el peso de la blancura de Margaret, su condición de propietaria, su aparente conocimiento profundo del vecindario inclinara la balanza de una manera que ninguna identificación o explicación tranquila podría. Señor, el hombre, el oficial dijo con voz más fuerte, puede mostrarnos esa identificación otra vez. Ahí estaba otra vez la acusación tácita flotando espesa en el aire como humo. Desmond sintió la frustración familiar subir por su pecho. Había hecho todo bien, había seguido sus instrucciones, proporcionó su dirección y mostró su identificación, pero aún así estaban listos para dudar de él, porque una mujer blanca había declarado que no pertenecía. Lentamente sacó su billetera de su bolsillo, otra vez sus movimientos cuidadosos y deliberados, extendió la identificación hacia el oficial. Su corazón latía con el peso del momento en que el oficial la tomó, mirando la tarjeta, y esta vez Margaret miró por encima de su hombro tratando de echar un vistazo a la dirección. Eso es imposible, dijo, nunca lo he visto aquí, te lo digo, debe haberse colado de alguna manera, tal vez quedándose en la casa de un amigo, pero sé que este hombre no vive aquí. Solo míralo, ni siquiera parece que pueda pagarlo. El ceño del oficial se frunció más, su compañero se movió inquieto a su lado mirando a Margaret como si buscara confirmación. ¿Está segura, señora?, preguntó la oficial con un tono más suave, pero todavía inclinándose hacia ella. Margaret asintió furiosamente. Estoy seguro de que he estado en la junta del vecindario durante años. Soy el que organiza fiestas en la calle, eventos festivos. Conozco a mis vecinos. Él no es uno de ellos. Desmond se quedó allí sintiendo su pulso latir en sus oídos. La injusticia de todo esto ardía en su pecho. Ya no se trataba solo de este momento, se trataba de todos los momentos que lo llevaron a él. Las innumerables veces que su mera presencia había sido cuestionada. Las suposiciones que la gente hizo antes de que él hablara.
Y ahora aquí estaba. Su identidad, su propio derecho a caminar por su propia calle, siendo desafiado debido a la confianza fuera de lugar de una mujer. Los oficiales estaban claramente divididos ahora. El oficial masculino se frotó la nuca. Un ceño fruncido se extendió por su rostro mientras su compañera mantenía sus ojos en Margaret como si esperara su decisión final. Mire, dijo Margaret bajando la voz ligeramente como si tratara de sonar razonable. Ahora todo lo que pido es que haga su trabajo y se asegure de que realmente vive aquí. ¿Qué daño podría hacer verificarlo 2 veces? El oficial masculino vaciló y luego miró al hombre. Señor, dijo con voz firme pero no desagradable. Voy. Necesito que nos dé más información. ¿Puedes decirnos el nombre de la persona en el título de la casa? Tal vez verificar algunas cosas solo para estar seguro. Una mezcla de enojo y agotamiento lo atravesó. Una pregunta ya les había dado todo lo que necesitaban, y aún así seguían pidiendo más pruebas. ¿Habría alguna vez un momento en que su palabra fuera suficiente, o siempre se vería socavada por la sonoridad de alguien como Margaret? Mira, Desmond, dijo su voz tranquila pero firme, ya te di mi dirección e identificación, no sé qué más necesitas, pero este es mi vecindario, tengo tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona. El rostro del oficial masculino se tensó y se giró hacia Margaret, cuya expresión ahora era una extraña mezcla de triunfo y rectitud. Cruzó los brazos sobre el pecho satisfecha que su palabra había tenido tanto peso. La oficial miró nerviosamente entre ellos, sintiendo la tensión, pero aparentemente sin querer disiparla. La tensión colgaba espesa en el aire mientras Desmond se alejaba lentamente. Su corazón latía con fuerza debajo de su exterior tranquilo. Siempre había sabido que estos momentos, estos encuentros injustos cargados de raza, eran inevitables. La amargura se aferraba a él, asentándose en lo profundo, un recordatorio de lo frágil que todavía era su lugar en este vecindario. Pero justo cuando sus pensamientos comenzaron a regresar a la calidez de su hogar, sucedió algo inesperado. Un jadeo agudo resonó detrás de él, seguido por el inconfundible golpe de un cuerpo golpeando el suelo. Margaret Evans, que había estado tan segura de sí misma hace unos momentos, ahora estaba desplomada en su césped prístino, su mano agarrando su pecho, su rostro retorcido de dolor y sus ojos estaban abiertos por el terror. Por un momento, todo pareció congelarse en su lugar. Los dos oficiales miraron en estado de shock, momentáneamente aturdidos por el repentino cambio de eventos. Margaret luchó por respirar, su cuerpo convulsionando ligeramente mientras su respiración se convertía en jadeos cortos y agudos. Sus labios comenzaban a palidecer y un sonido bajo y estrangulado escapó de su garganta. La mujer, segura de sí misma y moralista, ahora estaba reducida a una frágil y vulnerable figura tendida en el césped. El oficial masculino, que todavía estaba más cerca de ella, reaccionó primero. Se dejó caer a su lado, gritando por encima del hombro que llamara a una ambulancia. La oficial femenina buscó su radio, su voz temblaba mientras transmitía la emergencia, pero había un problema. Desmond pudo verlo de inmediato. No tenía ni idea de qué hacer. El oficial masculino estaba buscando el pulso, sus movimientos eran torpes y frenéticos. Buscó a tientas las compresiones en el pecho, pero su técnica era descuidada, sin práctica. Los ojos de Margaret se pusieron en blanco. Su cuerpo se sacudía con el ritmo desigual de las compresiones y estaba claro que se estaba desvaneciendo rápidamente. La inexperiencia del oficial era dolorosamente obvia. La vida de Margaret se estaba escapando y no podían detenerla. Desmond dejó de caminar y se volvió hacia la escena. Su propio pulso se aceleró, pero esta vez no era por ira o frustración, era instinto. Esto era algo más profundo, algo arraigado en él durante años de entrenamiento. No necesitó pensarlo 2 veces. Se movió hacia ellos rápidamente, pero con un propósito. Soy médico, dijo, su voz cortando el pánico. Calmado y firme, el oficial masculino miró hacia arriba sobresaltado, como si no estuviera seguro de confiar en él. El peso de lo que acababa de pasar entre ellos permaneció en el aire, complicando lo que debería haber sido un momento sencillo, pero no había tiempo para debatir. Margaret se estaba escapando y ninguna cantidad de duda o prejuicio racial podría cambiar el hecho de que él era la única persona que podía ayudar a hacerse a un lado, dijo firmemente, tomando el control de la situación con la misma autoridad tranquila que usó en la sala de operaciones. El oficial masculino dudó por una fracción de segundo, pero la urgencia de la situación superó cualquier duda persistente. Se movió hacia atrás, permitiendo que Desmond se arrodillara junto a Margaret. El doctor y él tomaron el control, calmado, concentrado y desapegado de las emociones que habían nublado el encuentro anterior. El pulso de Margaret era débil, su piel pálida y húmeda. Inmediatamente revisó su vetal, luego Bean realizó RCP con la precisión y el ritmo nacidos de años de experiencia, sus manos presionadas contra su pecho, firmes y seguras, comprimiendo con la cantidad perfecta de fuerza para hacer circular su sangre. Los oficiales observaron en silencio, atónito como Desmond trabajaba, su experiencia clara en cada movimiento, no había vacilación en él, no lo dudó. Ya había hecho esto 100 veces antes, y esta vez no era diferente. La vida estaba en juego, y nada más importaba. La respiración de Margaret era superficial. Su pecho subía y bajaba irregularmente mientras continuaba con las compresiones.
Sabía que había una posibilidad de que sobreviviera si la ambulancia AR llegaba a tiempo, pero no estaba garantizado. Su corazón había fallado, y solo una intervención rápida podría sacarla del borde. La oficial, con el rostro pálido y las manos temblorosas, transmitió la situación al operador de emergencias. Tenemos un civil administrando RCP, dijo en la radio con la voz temblorosa, el paciente está en paro cardíaco, necesitamos esa ambulancia aquí ahora. Pero la ambulancia todavía estaba a minutos de distancia y en esos momentos, los minutos se sintieron como una eternidad. Desmond no se inmutó, no levantó la vista, su mente estaba concentrada por completo en la tarea en cuestión. Sabía que la vida de Margaret estaba en sus manos, y a pesar de todo lo que había hecho, sus acusaciones, sus suposiciones, su rechazo de su existencia, no permitió que nada de eso lo influenciara. Esto era para lo que se había entrenado, no importaba quién era ella o lo que acababa de pasar entre ellos. Ahora mismo, ella era solo una paciente necesitada. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono, encontró rápidamente el número del hospital más cercano después de transmitir la situación, dejó el teléfono y continuó con las compresiones, sus movimientos automáticos, precisos. Vamos, murmuró en voz baja, su voz apenas audible. Quédate conmigo después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fue solo un minuto o dos. Hubo un destello de respuesta, el pecho de Margaret se elevó con una respiración más profunda, su cuerpo se sacudió ligeramente cuando comenzó a recuperar la conciencia. Sus ojos se abrieron por un breve momento y luego se cerraron nuevamente, pero las señales estaban allí. Su corazón latía de nuevo, continuó trabajando manteniéndola con vida hasta que llegó la ambulancia cuando los paramédicos finalmente llegaron corriendo hacia la escena. Les dio un rápido resumen profesional de lo que había sucedido y lo que había hecho. Asintieron escuchando atentamente su respeto por su experiencia claro en sus ojos. Cargaron a Margaret en una camilla, administrándole oxígeno y estabilizándola para el viaje al hospital. Los paramédicos le agradecieron reconociendo que le había salvado la vida sin su intervención. El resultado habría sido mucho peor mientras llevaban a Margaret hacia la ambulancia. Desmond se puso de pie, su cuerpo finalmente registró la fatiga de los últimos minutos, se secó el sudor de la frente y respiró profundamente sintiendo el peso de la situación sobre él. Los oficiales guardaron silencio. Su sospecha y hostilidad anteriores fueron reemplazadas por una mezcla de conmoción y algo que podría haber sido vergüenza. El oficial masculino que había sido el primero en interrogarlo dio un paso adelante, aclarándose la garganta torpemente. Gracias, dijo su voz alta, casi reacia, le salvaste la vida. El hombre lo miró por un momento, su expresión era ilegible, no respondió de inmediato, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Finalmente, habló, su voz era tranquila y mesurada. Solo estaba haciendo mi trabajo sin decir otra palabra. Se dio la vuelta y se alejó dejando al oficial de pie. En un silencio aturdido, la luz del coche patrulla todavía brillaba en la tenue luz del atardecer, pero la tensión había cambiado, reemplazada por algo más pesado, un reconocimiento tácito de lo que acababa de suceder. El hombre caminó por la tranquila calle Treeline, sus pasos lentos y firmes, el aire fresco de la tarde rozando su piel. Desmond ya no pensaba en Margaret ni en los oficiales. Había salvado una vida hoy, pero el peso de lo que había sucedido, de lo que había costado llegar a este punto, permanecía. Este era su vecindario y, a pesar de lo que todos pensaran, él pertenecía aquí. Habían pasado 24 horas desde la situación en la calle. Margaret estaba acostada en la cama hospitalaria, el ambiente estéril zumbaba con los sonidos silenciosos de las máquinas que monitoreaban su corazón, su pecho sube y baja débilmente mientras sus ojos permanecen cerrados, pero su mente es todo menos tranquila, comienza a sumergirse en un sueño incómodo. Margaret camina sola por la acera de su familiar vecindario de lujo, las casas están perfectamente mantenidas como siempre, pero algo se siente extraño, hay una quietud en el aire, un peso que presiona su pecho, mira a su alrededor y nota figuras de pie a lo largo de las aceras mirándola, sus rostros son personas familiares. Color ella ha pasado por extraños, ella ha juzgado en silencio a los vecinos, ella ha mirado con sospecha, sus ojos siguen cada uno de sus movimientos, pero permanecen en silencio. Margaret intenta evitar que su mirada capte su ritmo, pero cuanto más camina más gente parece aparecer, la sensación de ser juzgada, de ser observada, la abruma, quiere correr para desaparecer, pero no puede, las figuras se mantienen firmes, inmóviles, sus ojos clavándose en ella. De repente, se encuentra parada frente a su propia casa, mira por la ventana esperando ver su cálido hogar familiar, pero en lugar de ver a Desmond, se ve a sí misma dentro. Está de pie junto a la ventana con el teléfono en la mano, tal como había estado antes, mirando, juzgando su propio reflejo, la mira fría y distante. Margaret siente una oleada de pánico subir por su pecho, su reflejo no muestra emoción, ningún reconocimiento del miedo que ahora la atrapa, jadea en busca de aire agarrándose el pecho. Las figuras afuera comienzan a acercarse a ella, sus
Ojos todavía fijos en ella, pero sus expresiones nunca cambian. Margaret se tambalea hacia atrás, su corazón se acelera, pero no hay a dónde ir. La presión aumenta en su pecho asfixiándola, se derrumba, el peso de todo se derrumba sobre ella mientras todo a su alrededor se desvanece en la oscuridad. Los ojos de Margaret se abren de golpe, está de vuelta en el hospital jadeando pesadamente mientras lucha por recuperar el aliento. Su monitor cardíaco emite pitidos frenéticos haciendo eco del pánico, todavía la suena. La habitación está en silencio, pero el sueño persiste atormentándola. Su hija Sarah corre a su lado, la preocupación grabada en su rostro. Mamá, ¿estás bien? Parecías estar teniendo una pesadilla. Margaret cierra los ojos tratando de estabilizar su respiración, su corazón está todavía corriendo, el recuerdo del sueño demasiado vívido para sacudirlo. No fue solo un sueño, ella susurra, su voz débil y temblorosa. Sarah acerca una silla al lado de su madre, confundida pero preocupada. ¿Qué quieres decir? Margaret mira al techo, sus ojos brillando con lágrimas. Me vi a mí misma, Sarah, me vi a mí misma por quien realmente soy, en lo que me he convertido. Su voz rompe la vergüenza de todo esto pesando pesadamente en su pecho. Sarah frunce el ceño. Mamá, ¿de qué estás hablando? Las manos de Margaret tiemblan mientras habla, su voz espesa de emoción. Lo juzgué, Desmond, no sabía nada sobre él, pero llamé a la policía solo porque tenía miedo, pensé que él no pertenecía aquí, y luego me salvó la vida y en mi sueño todo lo que podía ver era a mí misma mirando, juzgando. Nunca pensé en lo equivocado que estaba hasta ahora. Sarah extiende la mano sosteniendo suavemente la mano de su madre. Siempre nos has protegido, pero sí a veces noté que eras rápida para juzgar a las personas que no se parecen a nosotros. Las lágrimas de Margaret se derraman sobre sus sollozos silenciosos pero incontrolables. No sé cómo me volví así, nunca quise ser así. Pensé que nos estaba protegiendo nuestro vecindario, pero todo lo que hice fue lastimar a personas como Desmond que no lo merecían. Sarah aprieta la mano de su madre tratando de ofrecer consuelo. Mamá, tal vez esta sea tu oportunidad de cambiar para hacer las cosas bien. Todavía estás aquí, estás viva gracias a él, puedes aprender de esto. Margaret asiente con los ojos llenos de arrepentimiento. Necesito encontrarlo, Sarah, necesito disculparme. Sarah asiente con la cabeza en respuesta, entendiendo el peso de las palabras de su madre. Lo encontraremos, mamá, lo haremos bien. Cierra los ojos exhausta pero decidida, la culpa que una vez la consumió todavía está allí, pero por primera vez siente un destello de esperanza, tiene una segunda oportunidad, una que no tiene la intención de desperdiciar. Unos días después, Margaret es dada de alta del hospital, saliendo del auto, se apoya en Sarah en busca de apoyo, respirando profundamente el aire fresco. Todo se siente diferente ahora, la calle, la casa, incluso el cielo sobre su cabeza, es el mismo vecindario en el que ha vivido durante años, pero hoy se siente como si lo estuviera viendo con nuevos ojos mientras sube los escalones de la entrada, sus piernas aún débiles. Margaret duda en la puerta, se gira hacia Sarah, quien le da un suave asentimiento de aliento. La culpa que ha pesado en su corazón desde ese día es más pesada ahora, y el pensamiento de lo que tiene que hacer a continuación la llena de nerviosa anticipación. Dentro de la casa, Margaret se sienta en el sofá mirando por el gran ventanal donde una vez había estado mirando a Desmond pasar. El recuerdo de ese momento la persigue, lo rápido que lo había juzgado, lo fácil que había hecho suposiciones sobre un hombre que no conocía. Sus manos tiemblan levemente mientras descansan en su regazo, y sus ojos siguen volviendo al teléfono en la mesa de café. La información de contacto de Desmond ya está abierta y el teléfono parece burlarse de ella, recordándole lo que tiene que hacer. Sarah observa a su madre desde el otro lado de la habitación, dándole el espacio que necesita pero lista para ofrecer apoyo cuando llegue el momento. El pecho de Margaret se aprieta, su respiración temblorosa. Disculparse con Desmond se siente como la cosa más desalentadora que jamás haya enfrentado. ¿Cómo pedir perdón a alguien a quien le hiciste daño tan profundamente? Respira profundamente y finalmente levanta el teléfono, sus dedos tiemblan mientras presiona el botón de llamada. El teléfono suena, y con cada segundo que pasa el corazón de Margaret se acelera en el otro extremo. Desmond contesta, su voz es tranquila pero cautelosa, no reconoce el número. Las palabras de Margaret se atascan en su garganta, pero se obliga a hablar. Se presenta nerviosamente explicando que ella es la mujer del vecindario a la que ayudó. Hay una larga pausa del lado de Desmond de la línea. Un silencio que se siente como una eternidad. Margaret casi puede escuchar la tensión a través del teléfono, imaginando los pensamientos corriendo por su mente. Finalmente responde, su tono neutral, pero no cruel, preguntando ¿cómo está? Margaret respira profundamente. Este es el momento. Su voz tiembla mientras comienza a disculparse. Le dice a Desmond cuánto lo siente por la forma en que lo juzgó, por llamar a la policía cuando no estaba haciendo nada malo. Admite que su miedo e ignorancia sacaron lo mejor de ella y que ella hizo suposiciones sobre él que eran injustas y crueles. Las lágrimas brotan de sus ojos mientras habla, el peso de sus acciones cayendo sobre ella con cada palabra. Ella explica cómo ha estado pensando en ello desde entonces, cómo la ha perseguido el hecho de que a pesar de sus acciones él todavía le salvó la vida. Desmond está en silencio al otro lado, escuchándola derramar su corazón. Margaret continúa, su voz
Se quiebra por la emoción mientras expresa lo profundamente avergonzada que está. No espera perdón, le dice, pero quiere que él sepa lo mucho que lo siente. Está decidida a cambiar para aprender de esto, y nunca dejar que su miedo guíe sus acciones. Nuevamente la voz de Margaret tiembla, mientras admite que no sabe cómo corregirlo, pero está dispuesta a intentarlo sin importar lo que cueste. El silencio al otro lado de la línea se extiende nuevamente, y Margaret contiene la respiración esperándola. Respuesta de Desmond. Después de lo que parece una eternidad, Desmond habla. Su voz es tranquila, pero hay una suavidad en ella que Margaret no esperaba. Él le dice que si bien lo que sucedió fue doloroso, ha escuchado disculpas similares antes, pero algo en su voz le hace creer que es sincera. Margaret escucha con el corazón acelerado mientras Desmond le dice que la gente comete errores. Lo que importa, dice, es lo que hacen después.